José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a esta fiesta de la advocación de nuestra Virgencita de Guadalupe. Hoy es un día muy especial para nosotros los cristianos católicos y hemos querido darles a ustedes a conocer un tema también de paso muy interesante. Fíjense que en esta época que estamos viviendo, lastimosamente se quieren dejar de lado muchas tradiciones. Entonces por eso hoy vamos a hablar acerca del nacimiento y lo que representa para nosotros los cristianos católicos. Vamos a hablarles de lo que representan esas figuras del nacimiento para que recordemos nuestra infancia si es que ya somos adultos o para que nuestras nuevas generaciones, esos niños que vienen hoy creciendo, conozcan de esas tradiciones. Debemos de recordar también que las tradiciones nos fortalecen. ¿En qué nos fortalecen? Nuestro crecimiento en ese proceso de conversión que nosotros llevamos en el día a día. Ahora, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Es tan importante lo que vamos a hablar hoy que el mismo Papa Francisco nos habla sobre el significado del valor de la tradición cristiana. Y acaba de sacar una carta apostólica hoy el 1 de diciembre de este año, del 2019, y el cual se llama Admirable Signum. Hemos tomado una serie de, de textos, de segmentos de esta encíclica, de esta carta apostólica, perdón, donde el Papa nos habla acerca de la tradición cristiana del nacimiento. Entonces, para que veamos la importancia que representa para nosotros los cristianos católicos y el porqué y la razón de ser que nosotros hacemos un nacimiento en nuestras casas. Así que vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo guíe y para que se derramen todos los que estamos conectados a través de esta radio, a través de los diferentes medios de internet y que estamos conectados en este día a día. Así que me acompañen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Primero te damos gracias que nos permites un día más amanecer, respirar, gozar de tu creación, gozar de tu amor, disfrutar de todas las cosas que nos has dado. Queremos pedir al Espíritu Santo que se derrame en todos los que estamos conectados a través de este medio, para que podamos hacer vida lo que en el día a día tu vida, tu palabra, tus enseñanzas nos han dejado, para que podamos bajarlas al corazón y podamos hacer la vida. Como tú nos dijiste, fe, esperanza y caridad. La fe es el creerte en lo que tú dices, la esperanza es saber que voy camino hacia ti y la caridad es que cuando encuentre el amor que tú me das, lo desborde hacia los demás. Y a eso me llamas en esta Navidad. Y a ti, mamita María, a ti, Virgencita de Guadalupe, que hoy estamos conectados, que hoy estamos recordando la vocación tuya. Te queremos dar las gracias porque cómo te revelas hacia nosotros, cómo nos comunicas lo que tu Hijo quiere para con nosotros. Ese sí que tú dijiste, mamita María, hoy queremos encargar siempre este programa para que intercedas por él ante tu Hijo Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, bendita y venerada seas por siempre, mamita María. Amén y amén. Entonces, vamos a tratar un poco, como les dijimos, acerca del nacimiento dentro de nuestra tradición cristiana católica. Esto es bien importante. Y como les digo, es bien importante y la importancia está grande que el mismo Papa Francisco acaba de sacar esa carta apostólica. ¿Cómo fue que hizo el Papa Francisco? ¿Cómo lanzó esta carta apostólica? Pues fíjense que en el primer domingo de Adviento, hace poco, en la localidad donde Francisco de Asís puso su primer nacimiento, el primer Belén de la historia, le llaman ellos, el Papa Francisco firmó esta carta apostólica. El nombre es Admirable Signum, la pueden buscar en internet, ponen Admirable Signum y van a encontrar, es pequeñita, solo son como 10 enunciados, pero tiene un gran valor sobre el significado de lo que es esta tradición eh, cristiana católica del nacimiento. Son 10 puntos los que él habla, pero son suficientes para que el Papa reivindique, para que vea
lo catequético y lo pedagógico que puede ser esta costumbre navideña muy nuestra de nosotros los cristianos católicos. Representar ese nacimiento de Jesús en nuestras casas. Representar ese nacimiento de Jesús en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es sumamente importante. Y fíjense que el Papa Francisco en esta carta apostólica comienza diciendo que es un ejercicio de fantasía creativa, dice el Papa Francisco. Y dice que utiliza diferentes materiales de diferentes formas, tamaños, pero se hacen con una gran obra maestra que llegan, dice el Papa Francisco, hasta crear una tal belleza que significa para todos. Entonces el Papa Francisco en esa carta apostólica nos hace un llamado y nos dice, textualmente se los leo, espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, dice el Papa, confío en que ahí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. ¿Por qué habla el Papa Francisco de aquellos lugares donde haya caído en desuso? Porque lastimosamente esta tradición poco a poco como que va ido perdiendo la fuerza que tenía antes. Yo recuerdo en mi niñez, en mi ciudad, nosotros hacíamos el recorrido por todas las casas de la ciudad para ir viendo cada uno de los nacimientos. Y en muchas casas los nacimientos eran grandes. Habían que ponían varias mesas, las unían ahí, habían nacimientos donde uno entraba y era tan grande que ocupaban toda la sala de una casa. Entonces, esas son las tradiciones y esas son las cosas que nosotros poco a poco de alguna forma hemos ido perdiendo. El mismo mundo nos ha ido haciendo que perdamos esta tradición. Pueden ser innumerables causas. Puede ser, por ejemplo, que las casas de hecho son más pequeñas. Puede ser de que el tiempo ya no nos queda. Puede ser que vivimos tan ocupados que nos olvidamos de esto. Pero el llamado del Papa Francisco ocurre actualidad ahorita y nos dice, espero que esta tradición sea descubierta. Espera, dice, que nosotros descubramos a ese Belén que se representa de una forma tan dulce para transmitirnos a través de esa representatividad del nacimiento la fe. Y entonces lo importante de todo esto no es cómo se prepara el pesebre, puede ser que siempre sea el mismo, puede ser que lo vayamos modificando cada año, sino que lo que cuenta, lo que vale, es que hable ese nacimiento de nuestra vida. Esa es una reflexión que nos deja el Papa Francisco. El nacimiento debe reflejar un poco nuestra vida. Entonces el Papa Francisco arranca su carta apostólica haciendo una remembranza de San Francisco de Asís, y donde decía que él de alguna manera dijo que quería representar ese nacimiento, lo quería hacer para ver cómo él y recordar cómo él había sido o cómo había sido ese nacimiento en la tradición de nuestra Iglesia Católica. Fíjense que el nacimiento al final es algo que nos ayuda, es como una obra evangelizadora, que en la simplicidad de esa obra representa un gran signo. Y aquí es donde nos queremos empezar a detener hoy en este programa. Fíjense que en ese nacimiento nuestra Iglesia Católica, nosotros como cristianos católicos, lo podemos convertir como un refugio de nuestra alma que se esconde en el silencio que representa ese nacimiento. Vamos a hacer una lectura que vamos a tomar como base y vamos a descubrir poco a poco en esas figuritas que nosotros ponemos en el nacimiento lo que representa para nosotros. Tal vez refresquémonos un poquito. A veces vemos el nacimiento únicamente como algo que se pone y ya estuvo. Pero nos queremos detener ahorita, precisamente en este programa, para ver qué representa cada una de las cosas que ponemos en ese nacimiento. Hay una lectura que nos va a guiar un poco para esto y lo encontramos en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombre el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre que no muere, príncipe de la paz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, en el programa pasado hablábamos un poco de Isaías y hablamos de la profecía de la Virgencita María. Y decíamos que esto había sido 600 a 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues Isaías también nos habla de ese nacimiento en el capítulo 9, versículo 6, en un solo versículo, y nos dice tanto. Nos dice que ese niño que va a nacer es ese consejero, ese Dios fuerte, ese Padre que no muere, y nos llama ese príncipe de la paz. Entonces fíjense bien, el Papa Francisco mismo confía a través de esta carta apostólica de que ese Belén, que ese nacimiento que ponemos los cristianos católicos, nos ayude a sentirnos involucrados en esa historia de salvación, nos ayude a contemplar ese acontecimiento que nosotros celebramos, nos ayude a contemplar de la forma más diversa el contexto histórico y cultural que representa para nosotros los cristianos católicos ese nacimiento. Entonces, con este punto de partida y tomando en cuenta esto, que es tan importante para nosotros dentro de nuestra fe, queremos empezar a descubrir paso a paso los pequeños detalles de ese nacimiento, para que hoy cuando lo veas, y si no lo has puesto, pues te motivamos a que lo pongas y veas en esos grandes detalles cómo esta tradición muy nuestra, esta tradición cristiana católica nuestra nos va a ayudar en ese proceso de crecimiento. ¿De qué figuras podemos hablar en un nacimiento? Bueno, vamos a la figura principal, el niño Jesús, el niñito Jesús. Ese niñito que se pone el 24 a las 12 de la noche para que el 25 ya amanezca acompañándonos. Esa figurita del niñito que lo ponemos así. Pero mientras tanto, ¿cómo está? Únicamente está ese pesebre. Ese pesebre que es donde nuestro corazón comienza a palpitar en la Navidad. Ahí es donde vamos a colocar la imagen de nuestro niño Jesús. ¿Qué nos dice el Papa Francisco acerca del niño Jesús? Se lo leo textualmente. Dice, Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. Este nos dice el Papa Francisco, lo que representa el niñito Jesús. Dios mismo se representa como ese niñito frágil, ese niñito débil que está ahí recién nacido, que lo representamos ahí, pero que esconde tanto para nosotros, esconde tanto que nos trae a nosotros, que nos trae esa salvación, que nos trae para nosotros esa condición que nosotros estamos esperando. Entonces, para el obispo de Roma, para nuestro Papa Francisco, en Jesús, ¿qué es lo que pasa? Dios ha sido un niño y en esa condición de niño ha querido Él revelar la grandeza de su amor. ¿Cómo se manifiesta esa grandeza de su amor? Se manifiesta en esa sonrisa, en ese tender las manos hacia nosotros. ¿Se han fijado que en la figurita del niño en nuestro nacimiento, todos los niñitos están con una sonrisa y con las manos abiertas hacia nosotros? En esa fragilidad, ese niñito dentro de nuestro nacimiento representa que está esperándonos, que ha nacido para nosotros y que tiene las manos abiertas para nosotros, para que nosotros podamos entrar y reconocerlo a Él. Entonces eso es primer punto, una primera tradición que nosotros tenemos que fortalecer y tenemos que entender el significado. No son únicamente figuras como nos quiere vender el mundo. No son únicamente algo que se pone y ya quedó ahí y ya cumplí. No, tiene que representar un poco más. Entonces, el niño Jesús representa a esa grandeza del amor de Dios que quiso mandar a su Hijo a humanizarse, a ponerse como nosotros. Quiso nacer como nosotros. Quiso nacer como un niño frágil, pero además, dentro de ese nacimiento como un niño frágil, nos trajo esa sonrisa, nos trajo la alegría. Y como nos dice la lectura que hicimos de Isaías, ese príncipe que nos trae la paz, ese padre que nos va a acompañar toda la vida.
ese Dios fuerte, ese consejero admirable, ese rey que nos nace. Eso representa el niño Jesús para nosotros. Y por eso está con los brazos abiertos. Y por eso está con una sonrisa. Porque está esperándonos, porque está esperando. ¿Qué otra figura podemos hablar dentro del nacimiento, del nacimiento que nosotros ponemos y que nunca falta? Definitivamente la Virgencita María. La Virgencita María siempre está ahí. Y se han fijado que está ahí contemplando a nuestro niñito Jesús. Siempre está ahí. Siempre está ahí viéndolo, contemplándolo. ¿Qué es lo que nos hace pensar su imagen en este gran misterio envuelto? Dice que nos da a entender ese llamado que Dios le hizo a la puerta de su inmaculado corazón. Entonces el Papa Francisco describe a la Virgencita María como una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. En el programa pasado que hablábamos un poco del Adviento y la Virgencita María, decíamos que la Virgencita María sabía perfectamente que ese niño que venía, que ese niño que tuvo, no era exclusivamente de ella. Ese niñito no era exclusivamente para ella cuidarlo, protegerlo y que nadie lo viera. Y lo supo desde el principio, y por eso es que el niño lo pone en el pesebre, recién nacido en un pesebre. Eso quiere decir que nos lo entregó desde el principio. Eso quiere decir que la Virgencita María sabía perfectamente que ese niño tenía que estar para nosotros. Entonces por eso lo pone en el pesebre, y por eso es que nosotros dentro de nuestro nacimiento ponemos a la Virgencita María a la par, pero a Jesús en el pesebre. Hay una lectura, que es la misma lectura que del Evangelio de este día, que está en San Lucas en el capítulo 1, versículo 39 al 45, y se las quiero volver a leer para que encontremos la fortaleza y la sabiduría de la Virgencita María en nuestra vida. La lectura se proclama de la siguiente manera: en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosa tú porque has creído. ¿Cuántos no quisiéramos que nos dijeran dichoso tú porque has creído? Porque has creído cuánto fue anunciado por parte del Señor. Entonces, eso es lo que representa la Virgencita María en nuestro nacimiento. Representa a aquella mujer dichosa, aquella mujer que cree, aquella mujer que creyó, aquella mujer que estuvo atento a lo que el Señor mismo le mandó a hacer. En ese sí que la Virgencita María dio en su anunciación, María comprende que se convertiría en la madre del Hijo de Dios, que no perdería su virginidad, que sería consagrada completamente a Él. Y entonces vemos en la Virgencita María, aquella Madre de Dios, que no tiene a su Hijo solo para ella, sino que tiene a su Hijo para entregárnoslos a todos nosotros. Dos figuras importantísimas dentro de nuestro nacimiento: el niño Jesús y la Virgencita María. Nos vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos desarrollando este tema. Era una mujer sencilla, a Dios ella fue sumisa y
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. ¿Qué estamos hablando hoy? Del nacimiento en la tradición cristiana católica. Nuestro nacimiento. Y queremos darle un giro. O sea, que no pensemos únicamente que ponemos el nacimiento por compromiso y que tenemos las figuras guardadas y las ponemos y ya estuvo. No. Queremos que le demos la importancia real que tiene, así como el Papa Francisco lo acaba de hacer en su carta apostólica que recién está calientita, recién está publicada. Admirable Signum. 1 de diciembre de 2019, ya lo pueden poner ahí en internet y ya la pueden leer. Entonces hemos hablado dentro de esa tradición lo que representa para nosotros el niño Jesús y lo que representa la Virgencita María. ¿Qué más ponemos en el nacimiento nosotros? Ponemos a San José. ¿Cómo se representa a San José? Miren, por lo general se representa con el bastón en la mano y algunas veces también sosteniendo una lámpara. Fíjense que el Papa Francisco comentaba de que San José es uno de los santos a los cuales él le tiene una gran devoción. Y el Papa Francisco comentaba que San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco lo comenta y así es, que él fue el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Y también le da un gran realce porque el primer educador de Jesús, del niño adolescente, fue San José. Y llevaba San José en su corazón un gran misterio que envolvía, ese gran misterio que envolvía a Jesús y a María, su esposa. Y como un hombre justo que era, confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. Fíjense las características de San José, el que nos acompaña en esta radio. Las características de San José eran tan especiales que como era un hombre justo, sabía perfectamente y confiaba completamente en la voluntad de Dios. Y no solo se quedó en eso, sino la puso en práctica. Volvemos a repetir aquellas 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe es confiar en Dios. Esperanza es saber hacia dónde vamos. Y la caridad es poner en práctica lo que Dios nos enseña. Por eso es que San José es un hombre justo. Y por eso es que Él está ahí. Pero imagínense el papel que nos representa San José en nuestra vida cristiana y el que debe representar en nuestro nacimiento. Es aquel custodio, es aquel que cuida. Imagínense el compromiso de San José: cuidar a la Virgencita María y cuidar al Hijo de Dios. Si nosotros nos pusiéramos a pensar realmente lo que eso significa, lo que eso significó en ese momento que se dio, créeme que podríamos entender y valorar el papel tan importante que este hombre justo jugó en esa vida de ese niñito, en esa vida de esa virgencita. Siempre custodiando, siempre representado, siempre estando ahí. Hace poco me llegó a mí una figura que me encantó y es donde está la Virgencita María durmiendo, acostada, recostada, y San José sentado con el niño en brazos. Y me puse a pensar, y cuando la Virgencita María dormía, ¿quién cuidaba al niño? Definitivamente San José. Entonces, esa figura representa el papel que San José hizo en esa Sagrada Familia. ¿Se dan cuenta de la importancia que es? Nosotros como familia cristiana católica tenemos que tener, y se dan cuenta de la importancia de nuestro nacimiento en esta tradición. Porque tenemos que recordar todo esto. No es solamente por ponerlo, no es únicamente por tenerlo ahí, sino que es para poder entender y explicarle a las nuevas generaciones lo que para nosotros representa ese nacimiento. Entonces, 3 figuras importantísimas: el niño, la Virgencita María y San José. 3 figuras importantísimas y todo lo que nos representa a nosotros. Pero también hay otros elementos dentro de ese nacimiento de suma importancia,
¿Qué otros elementos podemos mencionar? Podemos mencionar el pesebre. Fíjense que al nacer en el pesebre, Dios mismo, al ser colocado Dios mismo en ese pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a aquellos desheredados, a aquellos marginados. Y esa es la revolución del amor, la revolución de la ternura. Esto lo comenta el Papa en su carta apostólica. Fíjense que dice que Jesús se proclama como aquel que tiene un poder tan grande, pero además el tamaño de ese poder es similar a su humildad. Entonces, la llamada que nos hace a compartir en este camino tan humano y tan fraterno para que nadie sea excluido ni marginado. Fíjense qué interesante, o sea, qué profundo es esto. El inmenso poder de Dios mismo se compara con su inmensa humildad. Dios siendo el Todopoderoso, el Rey, el que nos creó, al que todos le debemos pleitesía, alabanza, glorificarlo. Él quiso nacer como nosotros, pero no con los lujos que muchos de nosotros nos ha bendecido el Señor y tal vez hemos tenido en nuestro nacimiento. No nació en un hospital, no nació con el doctor a la par, no nació en cuna de oro, no nació como un rey. Él quiso nacer en un pesebre, quiso que sea puesto en un pesebre, y en ese pesebre es donde llegaron a adorarlo. Entonces, la profundidad de esto, la profundidad de lo que el Señor nos enseñó desde el momento de su nacimiento, nos da, como dice el Papa Francisco, para la verdadera revolución. Y esa revolución no estamos hablando de lucha de clases, no estamos hablando de izquierdas, derechas, de arriba, abajo. No, estamos hablando de la revolución del amor. Estamos hablando de la revolución de la ternura. Y eso es lo que nos viene a enseñar Dios mismo. Eso es lo que nos proclama Dios mismo en eso. Nos viene a enseñar esa luz. Y ese pesebre que está ahí, ese pesebre representa que el Señor quiso abajarse a nosotros para que nadie quedara excluido. Imagínense si Dios hubiera querido nacer en una cuna de oro, en un gran palacio, y los marginados lo hubieran podido ver. Aquellos excluidos lo hubieran podido ver. Los pastorcitos lo hubieran podido ver. Pero sigamos descubriendo esas figuras dentro de nuestro nacimiento. ¿Y a quién más ponemos el nacimiento? Ponemos a los Reyes Magos. El Papa Francisco se refiere a ellos como aquellos hombres ricos, sabios, extranjeros, sedientos, dice, de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Y dice el Papa Francisco que el significado de los Reyes Magos es bastante alegórico. Dice que el oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra su santa humanidad, que conocerá la muerte y la sepultura. Eso es lo que representa los regalos que le llevan los Reyes Magos. Ahora, no nos confundamos, porque hoy el mundo nos quiere confundir y nos puede decir, miren, pero eran reyes, eran magos. Sí, pero en aquella época, y tenemos que poner las cosas en el contexto de lo que se daba. A los magos en esa época se le llamaba a aquellos estudiosos de los astros. Y por eso es que Jesús, Dios mismo, le mandó una señal. Por eso es que le mandó una estrella que los iluminara, porque era lo que ellos podían entender. Hay una lectura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la lectura y qué nos enseña esta tradición nuestra de poner los Reyes Magos en el nacimiento? Nos enseña que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo.
¿Qué se destaca de ellos? Que no se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente donde ellos llegan. No dudan de ponerse de rodillas para adorarlo. No dudan hacer esto. ¿Qué es lo que comprenden ellos? Comprenden que ante Dios, igual que cualquier sabiduría, que cualquier curso de estrellas, que cualquier guía, ahí están ante el Todopoderoso, ante aquel que exalta a los humildes. Esos comprenden ellos como Reyes Magos. Entonces los Reyes Magos dicen, han venido de tan lejos para adorarlo. La pregunta de todo esto debería ser, ¿qué tanto quiero caminar yo para llegar a adorar a nuestro Señor? ¿Estoy dispuesto a hacer eso? ¿Estoy dispuesto a confiar en una estrella que me guía, que recorro tanto tiempo para llegar a donde el Señor? Y esta es una reflexión para nosotros los cristianos católicos. ¿Qué representa para nosotros esos Reyes Magos? ¿Qué representa realmente en nuestra vida? Entonces, esa es parte de nuestro nacimiento, es parte de lo que estamos ahí. Y cuando ellos descubrieron dónde estaba, llegaron a través de esa estrella donde estaba el niñito, no se asustaron, no lo vieron en esa condición humana porque sabían a lo que iban y por eso lo adoraron. Y comprendieron que en el transcurso de la historia, Él estaba abajando a los poderosos y estaba exaltando a los humildes. Y por eso también comprendieron y lo adoraron. Miren qué interesante lo que podemos descubrir en nuestro nacimiento, en nuestra tradición cristiana. ¿Qué otras cosas ponemos? Ya empezamos con los detalles que nosotros ponemos. Ponemos ese cielo estrellado, ponemos como estrellitas a veces. ¿Qué nos invita a ponerse a reflexionar esa? Bueno, pensemos en cuántas veces la noche nos va a envolver a nuestras vidas, dice el Papa Francisco. Pero nos enseña a reflexionar que Dios no nos deja solos, sino que se hace presente siempre para responder a nuestras preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestra vida. De quién soy, de dónde vengo, por qué nací en este momento, por qué amo, por qué sufro, por qué voy a morir. Esa oscuridad que representa la noche es alumbrada por esas estrellitas que nos dan esperanza. Y eso es lo que nos representa para nosotros el cielo estrellado de entre nacimiento. Hay algunas familias que lo ponen, algo otras que no. También representan, yo me acuerdo que en mi pueblo ponían montañas, riachuelos, animales, y el Papa Francisco dice que esto quiere decir que toda la creación participa de la fiesta de la venida del Mesías. Ese riachuelo, esos animalitos que ponemos, estas son nuestras tradiciones, todo eso representa. Pero también representamos ángeles dentro de nuestro nacimiento. ¿Se han fijado que por nosotros ponemos los ángeles? Entonces, esos ángeles y esa estrella que le ponemos a veces en la casita donde está el nacimiento de nuestro Señor, son señales que nosotros podemos estar llamados a ponernos en camino para llegar a esa gruta y para adorar al Señor. O sea, esos ángeles que nos hacen el llamado, esa estrella que le guió el camino a los magos, es la misma, los ángeles el mismo que nos hacen el llamado y la estrella es la misma que nos guía a nosotros para ponernos en camino. O sea que el nacimiento a través de estos signos nos hacen un llamado para ponernos en camino para adorar al Señor. Fíjense cuántos elementos tenemos. Pero me quiero detener finalmente en otros elementos, en los pastores. Hay una lectura en San Lucas en el capítulo 2, versículos 15 al 16 que dice lo siguiente. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Esta es palabra de Dios. Los ángeles fueron donde los pastores y los invitaron a ir donde el Señor. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido. Hallaron al Señor. ¿Cuántos llamados hemos recibido nosotros a lo largo de nuestra vida de los diferentes ángeles que se nos ha puesto el Señor en nuestra vida? Ahora, la pregunta es, ¿cuán apresuradamente hemos ido nosotros a encontrarnos con ese niño?
El Papa Francisco dice lo siguiente: son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger al acontecimiento de la encarnación. Les presenta a tanta gente que quiere hacer tantas cosas, pero ellos quieren retornar hacia las manos del Señor. Entonces, ¿qué pasa con los pastores? Se convierten en los primeros testigos de lo que está pasando, de la salvación que se le está ofreciendo. Entonces dice el Papa Francisco que él está convencido de que este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión, dice, y constituye una gran belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. Este acontecimiento de que los pastores llegan donde el niño, cuando Jesús los llama a través de sus ángeles, a través de su estrella, es, dice el Papa Francisco, como que representa y constituye el encuentro que Dios quiso hacer con nosotros. Y es el que le da vida precisamente a nuestra religión. ¿Por qué? Porque Dios nos busca a nosotros. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya regresamos. Vamos bien. Cuando ando desvelado me siento como, aparte del sueño, una gran sed. Bueno, como dice la canción que acabamos de escuchar, ahora tengo razón para vivir esta Navidad y esperamos que este programa les dé una razón más para vivir esta Navidad como debe de ser. ¿De qué estamos hablando? Del nacimiento en la tradición cristiana católica. Ese es nuestro tema y hemos descubierto y hemos visto las diferentes figuras y nos hemos detenido ahorita en los pastores. Fíjense que la importancia de los pastores, la importancia de ese llamado, y como dice el Papa Francisco
carta apostólica, nos habla de ese encuentro, y a mí me llamó la atención mucho lo que decía, de que este acontecimiento del encuentro de los pastorcitos con Jesús en el pesebre es el que da vida precisamente en nuestra religión. Y me quedé un poco pensando y meditando en esta parte, decía, ¿por qué? Y fíjense que en la parte antiguamente, los pueblos más fuertes protegían a los más pequeños. Y eso era lo que se llamaba la alianza. El pueblo grande favorecía al pequeño, lo cuidaba, lo protegía del ataque de los demás pueblos grandes. Y era donde se firmaba una alianza. Entonces le decía, vaya, el pequeño buscaba al grande para formar esa alianza, y en esa alianza que se formaba, el grande le decía, yo te puedo proteger, pero me tenés que dar esto, esto y esto, y le ponía sus condiciones y el otro aceptaba, y así se hacían las alianzas. Cuando se habla de una nueva alianza, y es a lo que voy ahorita con esto que dice el Papa Francisco de vida precisamente en esta religión, es Dios mismo el que nos busca a nosotros. Es Dios el que quiere protegernos. No somos nosotros los que buscamos protección, sino que Dios mismo, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, busca protegernos a nosotros. Pero ¿cómo nos busca proteger? Dándonos a su Hijo. Y por eso es que cuando los pastores llegan y encuentran a Jesús sonriendo y con las manos abiertas, se firma la nueva alianza prácticamente. Y en esa nueva alianza surge ya y empieza a tomar vida nuestra iglesia como tal, nuestra religión como tal, que más adelante, ya cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia, ya cobra vida, definitivamente. Pero fíjese el detalle de los pastores que representan en nuestro nacimiento, con el niño aquel que está pequeñito, riendo con los brazos abiertos, que les dice, aquí estoy, vengo por ustedes, los más humildes, para que firmemos esa alianza, para que encontremos esa alianza. Y eso nos lleva a que dentro del nacimiento también tenemos que poner otras figuras, como los mendigos. Dice el Papa Francisco que no nos tenemos que olvidar de poner mendigos en nuestro nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos representan que no hay otra abundancia más en su corazón. No conocen más abundancia que la que tienen en el corazón. Pero ellos también tienen que estar cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarnos. Ellos tienen que estar allí también. Entonces dice el Papa Francisco que los pobres son los privilegiados de este misterio, y a menudo aquellos que no son capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros, lo representan ellos. Porque habemos muchos mendigos en el mundo que no reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Esos son los mendigos que se representan en el nacimiento. Y lastimosamente hoy en nuestro mundo hay demasiados mendigos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca ver que Dios también está para ellos. Que Dios está ahí acogiendo a esos mendigos. Y aparecen otras figuritas ahí que nosotros ponemos. Nos encanta poner a otras figuritas. Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador ponemos el cipitío, ponemos la lavandera, ponemos el policía. Pero ¿qué representa en realidad esto en la tradición? Representa que Jesús ha nacido para todos, que no tiene distinción de nada. Él es para todos nosotros. Entonces, para el Papa Francisco, estas otras figuritas representan la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros esa vida divina que tiene. Entonces, miren cuánta enseñanza podemos nosotros aprender de este nacimiento en nuestra tradición cristiana católica. Esas figuritas representan mucho de nosotros. ¿Qué hemos esperado a través de este programa? ¿Qué queremos dejarle ahorita la semilla en ustedes como familia cristiana católica? Le queremos dejar que con esta explicación que hemos dado acerca del nacimiento, podemos motivarlos y que vean, ¿no? Que lo descubran, que miren la enseñanza que nos deja a nosotros dentro de nuestra tradición cristiana católica, el nacimiento. Los invitamos a que lean la carta apostólica del Papa Francisco. Esa carta apostólica recién publicada, como les digo, el 1 de diciembre. Busquen en internet Admirable Signum. Admirable Signum.
esa Signum con M es al final. Ahí la pueden leer, es cortita, solo tiene 10 enunciados, pero es tan profunda y tan grande que podemos entender esta tradición para nosotros. Así que les invitamos a que la lean. No les va a tomar que más de 15 minutos si al caso. Medítenla, léanla, descubran la riqueza que nos entrega el Papa Francisco en ella. ¿Qué es lo que podamos hacer ahí? Podamos entender de nuevo y disfrutar como se debe esta época de Adviento. Ese nacimiento que como tradición nuestra colocamos cada año en nuestra casa y esperamos que nos haya cambiado un poco el chip de lo que nosotros creemos o pensamos que es ese nacimiento. Así que aquí nos quedamos. Les agradecemos de nuevo su sintonía y esperamos pues que hayamos podido sembrar otro granito más de mostaza en ese corazón de familia para ustedes a través de este su programa que jueves a jueves tratamos de darle temas para con nuestra familia, para con sus hijos, para con nuestras tradiciones cristianas católicas. Bueno, les agradecemos su sintonía y los esperamos el próximo jueves con otro tema más en su serie de Familia Formadora de Personas y nos despedimos como siempre con esta linda ejaculatoria diciéndoles a todos que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.